¿Quién se goza? Amén. ¿Quién quiere escuchar palabra espectacular? Amén. No la mía, la del Señor. Amén. Yo quiero que hagamos una oración especial en este momento por muchas cosas. La primera, por la mamá de Chepecito. Todos recuerdan a Chepecito, ¿cierto? Sí, ella falleció el día de hoy, esta mañana. Entonces cerramos nuestros ojos y vamos a orar, no tanto por la mamá, sino por la familia que queda acá. Así es. Padre, precioso Señor, te agradecemos esta mañana, esta tarde, y te pedimos que seas tú, que sea tu propio espíritu llegando hacia la familia de Chepecito, hacia Fanny, su esposa, hacia los hermanos de Chepe y toda su familia, Señor, llevándoles paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, llevándoles entendimiento también, para que puedan entender dónde está ella en este momento y cuál es el paso que tendrían que dar ellos. Gracias, Señor. Te pedimos que seas tú llenando a Chepe de tu gozo y tu paz a pesar de los problemas, a pesar del dolor tan grande que debe estar pasando en este momento, Señor. Bendícelos. Amén y amén. Igualmente bendecimos a todos los que salieron de puente. Se nota, ¿no? Todos los que sean felices, todos los que salieron. Y hay algunos que no pueden venir porque están enfermitos, pero declaramos que en el nombre del Señor Jesucristo se va toda enfermedad, porque la enfermedad no es de Dios, es de Satanás. Por eso echamos todo espíritu de enfermedad de todos los que están acá y de los que no pudieron venir, y nos declaramos sanos en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, vamos a abrir la palabra en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 3. Versículo 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Gracias, Señor, por la palabra que nos das en esta tarde. Señor, que seas tú personalmente llevándola a los corazones de cada uno de tus hijos en Tierra Nueva. Amén. Y a todos los que nos están siguiendo por las redes sociales, Señor, bendícelos y llévales a su corazón una palabra que impacte y que cambie vidas. Amén y amén. Bueno, el Señor aquí, en este pasaje que lo conocemos casi todos, ¿cierto?, nos está invitando a tener una cena privada con Él. Amén. ¿Cierto? Qué rico una cena privada con el Señor. ¿Quién quiere hacer las reservaciones? Estoy vendiendo reservaciones. Para una... ¡Ah, son gratis! Me quitó el negocio. El Señor te está invitando a ti y a mí a una cena privada con Él. Imaginémonos por un momento en esa cena. ¿Cómo sería? ¿Dónde lo sentarías tú? Porque Él dice, yo quiero entrar. Si Él llegara a tu casa y te está ofreciendo una visita y te dice, yo quiero cenar contigo, déjame entrar a tu casa para que cenemos. Tú le dices, listo, Señor. Dentro de un mes voy a mirar la agenda. Yo diría, ya, Señor, vamos ya corriendo. Vamos ya corriendo. Porque el Señor quiere intimidad, ¿recordamos? Eso lo hemos aprendido, no lo ha enseñado. Y entonces, ya una vez que Él entra a la casa, ¿cómo tendrías tú la casa arreglada para que Él entrara? ¿Qué tendrías tú que hacer para cuidar de cada detalle? ¿Pondrías flores de golpe? ¿Limpiarías el polvo? Yo creo que sí, ¿no? Y entonces barrerías, aspirarías, como siempre he dicho, ya no viruteas, no, ya no.
pero sí arreglarías todo bien lindo para que el Señor llegue. Y una vez que el Señor llegue, ¿cómo lo miraríamos? ¿Será que lo miramos a los ojos, a la cara? Esa expectativa, ¿no? Pero bueno, ya está dentro el Señor, está sentado frente a ti. Imagínate. ¿Qué le preguntarías? ¿Qué le dirías? ¿Esperarías que Él hablara primero o estarías mirando el suelo o mirando al techo? ¿O estarías postrado a sus pies, arrodillado? ¿Qué? No sabemos. No sabemos. De hecho, hay una canción linda que dice, yo no sabría qué decir. Pero muchas veces me hacen algunas preguntas y yo no sé responder y digo, mira, anótalas en el celular, notas, para que cuando el Señor nos llame, tengas que preguntarle a Él. Porque hay muchos misterios y Él no nos va a resolver todos. Pero ¿qué gozo tendríamos en nuestro corazón cuando Él entre allí? Si Él entrase allí en esa casa. ¿Cuál sería ese estado de ánimo tuyo? ¿Nos gozaríamos en su presencia? ¿Qué tal una intimidad con Jesucristo? Es algo espectacular realmente. Y yo pienso, yo puedo pensar por lo que el Señor nos ha enseñado, que estar en su presencia es lo más grande. Y no tenemos que esperar al mañana. El Señor nos está invitando hoy. Y este pasaje lo hemos utilizado mucho para llevar gente nueva que no conoce al Señor a los pies del Señor. ¿Cierto? Y no está mal, está bien hecho. Pero si entramos al contexto de lo que Él está hablando, Él le está hablando aquí a una iglesia. Y hoy el Señor le está hablando a la iglesia Tierra Nueva. ¿Cuántos nuevos hay aquí? No hay ninguno. O sea que el Señor te está hablando a ti como cristiano, como cristiana creyente y practicante. ¿Cierto? Hoy el Señor no le está hablando a nadie nuevo para evangelizar. Te está hablando a cristianos de 20 años, de 30 años, de 10 años o de 3 años. Que es el verdadero contexto de esta palabra. Él está diciendo, yo estoy aquí. Pero antecede el versículo 19, dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Así terminamos hace 8 días la serie, ¿no? Que tenemos que arrepentirnos verdaderamente. Y luego sí, ofrece a la iglesia. Entonces Él aquí está, en este momento, su espíritu aquí, te está diciendo a ti y a mí, abre tu corazón porque yo quiero entrar. ¿Qué quiere decir eso? Que posiblemente algunos de los que estamos aquí no lo hemos dejado entrar todavía. Porque Él nos habla a cristianos. ¿Y será que no lo hemos dejado entrar? Porque Él no puede estar al tiempo con el pecado. Porque es como el agua y el aceite. Si en nuestro corazón hay kriptonita, como lo predicamos antes, ¿cómo podemos tener al Señor allí? Entonces Él dirá, sí, lo mismo que veníamos predicando, no los conozco. O sea que no ha entrado todavía a tu corazón, pero hoy el Señor te dice, déjame entrar, invítame. Hoy el Señor nos está exhortando a que abramos nuestro corazón, que hagamos lo que tengamos que hacer, porque cuando Él entra, purifica todo automáticamente. Amén. Cuando el Espíritu de Dios pasa en algún sitio, no va a poder ser igual ese sitio. Y cuando el Espíritu de Dios entra a tu corazón, es imposible que tu corazón continúe igual. Va a haber cambios drásticos, dramáticos, radicales. El Señor nos dice que si escuchamos, porque dice ahí el 20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz. Bueno, posiblemente ustedes están escuchando la voz del pastor. Y recuerden que lo peor o el peor enemigo de la relación con Dios es la familiaridad con el que lleva la palabra del Señor. Porque dicen, yo lo conozco. Conozco su pasado. Conozco quién era, quién hace. Conozco sus rabietas. Conozco sus dudas. Pero cuando uno realmente está expectante a ver
qué es lo que el Señor va a hablar a través de alguien, cree que es Dios el que está hablando. Entonces no sé cuántos están escuchando al pastor y cuántos están escuchando la voz de Dios. Eso es distinto, ¿no? ¿Cuántos están escuchando la voz del Señor? Amén. Porque es que acá veo kriptonita y ya pueden decir aménes y aplaudir y todo lo que quieran. Ya no son regaños. Entonces, el Señor lo primero que dice es que Él está listo. Él está listo para nosotros. Está pendiente solo de que nosotros le digamos, ven Señor, entra. Hoy le está diciendo eso a Tierra Nueva. No a ningún inconverso. Seguramente hemos estado ocupados escuchando otras cosas. Porque a Él lo que le preocupa es si escuchamos o no. Él sabe que nosotros sabemos que Él está acá. Pero Él no sabe si realmente le estamos escuchando. Porque Él dice, yo estoy acá. Pero si alguno escucha mi voz, ¿cuántos escuchan la voz del Señor hoy? Amén. Entonces, en ese momento de escuchar su voz y creerle, es el momento en que Él puede entrar a obrar en nuestras vidas. Yo recuerdo hace más de 12 fines de semana, porque tuvimos un intervalo de descanso, pero pongamos unos 15, 16 fines de semana cuando empezamos la serie de Kriptonita. Empezamos a decir que el Señor quiere tener intimidad con nosotros, pero que nosotros no le permitimos. Porque no lo escuchamos y no le seguimos. Y que podemos llamarnos cristianos, pero tenemos muchas cosas que no permiten que Él obre en nuestras vidas. Y empezamos diciendo, ¿por qué razón, si tenemos ese regalo grandioso que el Señor nos dio con su gracia, si tenemos ese regalo gigantesco que sabemos que es el perdón de los pecados, sabemos que es la vida eterna, sabemos que es la sanidad, sabemos que... Y Dios llegó con tantos dones para darnos, porque Él repartió dones a sus hijos, y los repartió como Él quiso, el Espíritu Santo. Y todos tenemos dones, y a todos nos ha dado talento, y a todos nos ha dado una porción de fe. Todo eso dice la palabra, ¿cierto? Amén. Entonces la pregunta hace 16 fines de semana era, ¿por qué si tenemos esos poderes sobrenaturales, sobrehumanos, estamos viviendo a veces una vida difícil? Una vida difícil en lo económico, en lo familiar, con los hijos, con la pareja. Yo no sé. Esa fue la pregunta con la que comenzamos esa serie de Kriptonita. Y hoy nos dice el Señor, bueno, ya les enseñé por qué. Ahora necesito que abran sus corazones porque yo quiero entrar y cenar contigo. Amén. Eso te está diciendo el Señor hoy. Amén. Empieza a poner en práctica todo lo que te he venido enseñando y deja de escuchar tanta bulla y tanto ruido y escúchame a mí. El Señor nos ha dado la palabra profética de este año por molestar. Él nos dijo que nos iba a dar una vida nueva en santidad. Está unida, esas dos palabras están unidas. Él no nos puede dar una vida nueva en pecado. O no nos puede dar la misma vida de siempre en santidad. Él nos va a dar una vida nueva en santidad. Amén. Santidad, qué palabra tan difícil. A esa palabra le tenemos miedo. Esa palabra verdaderamente puede asustar a mucha gente, sobre todo a los jóvenes. ¿Cierto? Porque cuando uno escucha santidad, se imagina, ay, hasta aquí llegaron las fiestecitas, las caritas al aire, el whiskycito, hasta aquí llega el cigarrillito, hasta aquí llegaron mis amigas, mis amigos, la chimenea, etc. La alegría de la vida, el ají, lo que le da el color a la vida, se acaba. Y ahora tengo que andar con una Biblia negra, vestido de negro y serio todo el tiempo, con la Biblia debajo del brazo. Y diciéndole a todo el mundo,
pecador, usted es un pecador, arrepiéntase. Fariseos, sepulcros blanqueados, almas perdidas. Cuando hablan de santidad uno se imagina muchas cosas que realmente no son. Porque cuando uno empieza a caminar en santidad, empieza a recibir el favor de Dios. Y el favor de Dios solamente añade alegría y gozo. Cuando uno empieza a caminar en santidad, solamente empieza a escucharlo más claramente a Él para poder tener claro cuál es el llamado. Y recuerden que la verdadera prosperidad está en conocer el llamado y caminar en Él. Amén. Cuando uno comienza a caminar en santidad, empieza a entender cómo es que puede llevar una vida más próspera, porque las ventanas de los cielos se abren. ¿Quién quiere que las ventanas de los cielos se le abran? Amén. El otro día orábamos con mi esposa para que se abrieran las ventanas de los cielos y empezó un invierno y no ha parado. Pero sí, ¿quién recuerda acá? Cuando se inundó la iglesia, que está en el GNU, ¿no? Sí. Estamos en la universidad. Se empezó a entrar el agua para los que no vinieron. Se empezó a inundar eso. Yo estaba ya pendiente cuando se empezó a inundar, a abrir la puerta. Todos los de acá salieron corriendo a ayudarme a quitar las hojas secas, a sacar el agua. Pero seguía lloviendo muy duro. Recuerden, no me dejen mentir, por favor. Si digo algo que... O si exagero, por favor, en público, háganme quedar mal. Y decimos, bueno, sacamos el agua, pero está cayendo. El triple de lo que estamos sacando está cayendo del cielo. Eso, mire, las solteras estaban ahí porque dijeron que iban a llover maridos. Eso no es verdad. Bueno, entonces yo les dije, y yo sé que muchos lo tomaron como algo simpático y gracioso. Yo les dije, espérense un momentico que nosotros tenemos autoridad. Y me paré allá y puse mis manos hacia el cielo y ordené a las nubes y al cielo que se fueran. Así es. ¿Y qué pasaba a los 3 o 4 minutos? Dejó de llover. Después del aguacero. Bueno, coincidencia. Lo que pasa es que eso lo hemos hecho muchas veces, entonces son muchas las coincidencias. Pero no porque pastor sea alguien especial que tiene poder, superpoderes. Yo tengo los mismos poderes que tienes tú. Así es, amén. Es decir, ese día a mí se me ocurrió, pero cualquiera de ustedes habría podido hacer lo mismo. Porque si tenemos al Señor en intimidad con nosotros, si lo hemos dejado entrar a nuestro corazón, a cenar con nosotros en intimidad, Él ya nos ha limpiado. Y nosotros hemos empezado a caminar en santidad. Estamos pensando que la vida en santidad es seguir una Biblia anticuada, para mojigatos, y que esa Biblia no nos deja vivir la verdadera vida. También podemos pensar que todo se trata de ganarse una salvación por obras, cuando uno habla de santidad. Si usted quiere entrar en el cielo, tiene que hacer. Y resulta que para todos es claro que no tenemos salvación por obras, sino por gracia. Pero la gracia nos da la posibilidad de caminar en santidad. ¿Cierto? Entonces una cosa lleva a la otra y algo se hace evidente, los frutos. Nosotros no caminamos en santidad para ser salvos, sino como ya somos salvos, tenemos la capacidad de caminar en santidad. Lo que quiere decir que si no estamos caminando en santidad, ¿será que sí fuimos salvos? ¿Será que sí recibimos y dejamos entrar al Señor para cenar con Él y tener intimidad con Él? Volvamos a hacer la oración de fe. Entonces también podemos pensar que tenemos que ser santos y así para poder ser aceptos por Él, porque si no, no nos ama el Señor. Él no nos dice que Él va a venir a buscar una iglesia que tenga un excelente ministerio de alabanza. ¿O sí lo dice? En ninguna parte dice que Él va a buscar y va a venir a recoger a una iglesia que tenga un liderazgo pero de raca mandaca. ¿Sí? O
que tenga una iglesia, que tenga unos grupos de oración buenísimos. Él no dice que viene a buscar una iglesia que tenga unas estrategias y que el pastor sea tan estratégico que por su capacidad pueda atraer multitudes de jóvenes. ¿O sí lo dice? No. O multitudes de almas. El Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Tenemos que tener excelencia, por eso nos haga muy bien. Tratamos de tener unos ministerios eficientes, eficaces, tratamos de ser excelentes. Sí, eso son añadiduras. Porque lo que realmente es importante es que nuestra iglesia, Tierra Nueva, camine sin mancha y sin arruga. Amén. Lo dice su palabra. Lo otro no, lo dicen los pastores. Lo primero lo dice la palabra. Entonces, nada de esto es importante cuando la palabra quiere definir lo que es la novia de Cristo. Y es que eso es lo que tenemos que tener claro. Que tú y yo somos la novia de Cristo. Y cuando ustedes, los hombres casados, y yo estábamos próximos a casarnos, nos imaginábamos la novia, imaginábamos todos sin mancha y sin arruga. Amén. Que después se haya arrugado es otra cosa. Pero no, yo no hablo de mi esposa. Nada personal. Pero es que Cristo y el Señor relacionan todo en su palabra con el matrimonio. Desde Adán y Eva hasta el Apocalipsis. En el Apocalipsis hablan del matrimonio. Y cuando le quiere enseñar al hombre cómo debe tratar a su esposa, cómo debe tratar a la mujer, él se refiere y dice, mire, trátala como yo amo a mi iglesia. Él nos pone de ejemplo a los hombres su iglesia, por el amor que nos tiene a nosotros. Mire, el Señor ama a Tierra Nueva. Amén. El Señor ama a Tierra Nueva, y cuando el Señor ve a Tierra Nueva, su novia, Él la quiere ver sin mancha y sin arruga, porque eso dice su palabra. Entonces, ¿por qué el pastor ha gastado tantos fines de semana en la famosa kriptonita? Porque este año es de santidad. Amén. Y tenemos que predicar lo que el Señor quiere que prediquemos, no lo que pone contenta a la gente. Lo he dicho muchas veces, pero insisto en ese punto. Muchos escudan entonces, como ya lo hemos visto, en que el Señor ya hizo todo por ti, ya tú no tienes que hacer nada. Y aunque eso es cierto, el Señor ya no hizo todo, el Señor se entregó y se llevó todo el pecado, con su sangre pagó todo lo que tú y yo deberíamos pagar. Eso es cierto, pero no lo es del todo. Pues la santidad también es una responsabilidad que nos corresponde a ti y a mí. La santidad tenemos que entenderla desde diferentes puntos de vista, pero completa. No podemos omitir lo que no nos conviene. Abramos la palabra en Efesios 1:4. Efesios 1:4, el Señor nos dice, a través de Pablo, vámonos desde 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. O sea, ¿con qué bendición te bendijo Él a ti? Con toda bendición. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Para qué nos escogió? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él.
Así de fácil. Y vuelvo a repetir, trillado, trillado, pero es que nos tiene que quedar grabado. ¿Qué no entendemos de esto? ¿Qué no entendemos? Él nos escogió a ti y a mí para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. No nos escogió para ninguna otra cosa. O sea que si no somos santos y sin mancha, no estamos caminando en la voluntad de Dios para nosotros. Así de sencillo. Legalista, que extremista. Yo solamente leo la Biblia, porque nosotros en Tierra Nueva somos bibliocéntricos. Y la Biblia, la estudiamos desde Génesis hasta el Apocalipsis. Y no quitamos ni una página en la mitad. Entonces tenemos que leer realmente lo que Él quiere de nosotros. Él nos escogió. Cuando Él te escogió a ti, desde antes de que tú fueses concebida o concebido, que te puso nombre, Él te apartó para Él. O sea, tú estás apartado para Cristo. Amén. A ver, un momentico. Hablamos en ruso para ver si me entienden algo en lenguas. Tú estás apartado para Cristo. Amén. Yo también estoy apartado para Él. Él en el momento en que te apartó y te puso nombre, te santificó. O sea, somos santos. Por eso los santos de la iglesia, lo dice la palabra, somos tú y yo. Así es. Somos tú y nos hizo santos. Pero esa santidad es una santidad posicional. O sea, estamos aquí en el suelo y nos llevó al reino de su amado Hijo, pero ya en una posición de santos. Él nos ve como santos, pero no somos santos. A ver, ¿cómo así? ¿Sí somos, al fin que sí o no? Sí, tenemos la posición de santos, pero ¿caminamos como santos? El solo hecho que Él nos haya escogido nos hace santos. Y ante sus ojos siempre nos verá como santos, porque Él nos llevó allí. Siempre seremos sus santos amados. Una vez que yo escogí a mi esposa, ella me escogió a mí también. Nos casamos y ella accedió. Y hubo el intercambio de argollas, el pacto matrimonial, se convirtió en mi esposa. Más o menos hace 25 años que estamos los dos. Fue para un mundial de fútbol, ya les he contado la historia. Y los que no, después se la cuento. Y hoy, después de 25 años, sigue siendo mi esposa. No importa lo que haya pasado en estos 25 años. Pero esa posición que ella adquirió en ese momento sigue vigente hoy. Sigue siendo mi esposa. Después de casarnos, después de que ella dio el sí y empezamos los dos nuestra vida, ella dejó de coquetear. Si acaso, no era coqueta, pero un ejemplo, no era coqueta, pero dejó de salir con sus amigos, ¿cierto? Dejó de mandarse sola y de ir a hacer lo que ella quisiera, de ir no sé, de compras, a la hora que quisiera, al sitio que ella quisiera. Ella cambió, le tocó cambiar. Ahora, a mí también, lógicamente, pero yo les hice una parodia hace unas 14 fines de semana, en donde les dije, les hice la parodia de la novia, ¿recuerdan? Que después de que ya estaban casados, él llegó y ella estaba toda emperifollada, dice, ¿no? Arregladita, maquillada, ya estaba en remojo toda la mañana. Y llegó el esposo y la vio toda linda y él no sabía qué hacer. Se me olvidó el compromiso, ¿recuerdan? Y ella dijo al final, no, es que me voy con Pedro. Y eso, sí, ¿te acuerdas, Pedro? Mi novio de la preparatoria, no sé qué. Y al final ella dijo, no, es que después voy a salir con Juan también, porque es que yo a ellos los quiero mucho también. Ahora, el 90% de mi amor es para ti y el 90% de mi tiempo es para ti. Pero déjame ese 10% para mis dos amigos
que son novios también. ¿Cierto? Y nosotros somos la novia de Cristo. Así es. Entonces Él también nos pedirá exclusividad. Total. ¿O será que nosotros decimos, Señor, es que yo quiero salir? Ay, pero es un ratico, Señor. ¿Cierto que no? Entonces, eso hace que cambiemos. Ella empezó a asumir el rol de esposa, así como el Señor quiere que nosotros asumamos el rol de hijos suyos, de santos suyos, de seguidores suyos, de creyentes suyos. Tenemos que asumir el rol, porque no es solamente creer que sí, sino hacerlo, ¿cierto? Primera de Pedro 1, 14 y 15 dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo. ¿Quién los llamó? El Señor Jesús. Como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Entonces, lo que pasa es que el pastor está exagerando o lo dice la palabra. Lo dice la palabra. Como hijos obedientes, ¿cuántos hijos obedientes tenemos hoy acá? Amén. No os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Éramos ignorantes. Y uno de ignorante hace muchas cosas. Por eso dice, mi pueblo se perdió por falta de conocimiento, por su ignorancia. El enemigo quiere que nosotros no sepamos la verdad. Porque si somos ignorantes, nos perdemos. Y él dice, no sigan en las mismas. Por eso Pablo nos enseña a renovar nuestra mente, nos exhorta a que cambiemos, porque no es solamente como Él nos hizo santos, entonces ahora ya pequemos y hagamos, ¿cierto? Él no viene por esa iglesia, Él viene por una iglesia, miren lo que dice el mismo Primera de Pedro 1, 14 y 15, pero en la Nueva Traducción Viviente. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir, con el fin de satisfacer sus propios deseos. Si el Señor vive en ti, tú has cambiado. Así es. No vuelvas atrás, no volvamos atrás. El Señor dice como vuelve el perro a su vómito. ¿Cierto? Tenaz. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan. Él nos hizo santos, entonces ¿cómo así que seamos santos? No es solamente serlo, sino parecerlo, ¿cierto? Tal como Dios, quien los eligió, es santo. En este caso, ya no estamos hablando de una santidad posicional. Él nos dio la posición de santos, pero como tenemos que ser santos, nos está hablando de una santidad conductual. De nuestra conducta, de lo que hacemos, de lo que pensamos, de lo que decimos, cómo caminamos, cómo trabajamos, cómo nos relacionamos. Esa es la santidad que está hablando aquí en Primera de Pedro. Ya no es de la santidad que el Señor, cuando nos escogió y nos apartó para Él, nos hizo santos. Pero ahora nos dice que tenemos que caminar como santos. No solamente estar en el lugar, sino obrar como santos. Por eso el Señor se esforzó, no tiene que esforzarse, pero el Señor quiso empezar a enseñarnos 12 sesiones de lo que es ese pecado que a veces no le damos importancia y que convivimos con Él. Y al final no los conocí. Tierra nueva, me suena. Pero esa santidad que Él quiere que caminemos, que ya descubrimos por qué no estamos caminando en ella, es muy difícil de llevar. Es como si a mí me nombran, o a alguien, perdón, nombran embajador en París, pero no sabe cómo vestirse para una cena, no sabe cómo hablar, no sabe cómo relacionarse con la gente. Él puede tener el título de embajador, pero no es un embajador de Colombia. Es un fantoche, yo no sé qué será. Lo mismo nos pasa a nosotros. Nos creemos santos, pero no lo somos. Y el Señor dice, por favor, déjenme entrar, porque el Espíritu de Él, cuando entra en ti, nos da la posibilidad
de ser santos. Así Solos no podemos, es imposible, pero con su espíritu podemos, Amén. podemos. Cuando tú tengas una lucha en la carne, cuando tengas una lucha contra una tentación, diré, Señor, no me dejes caer en tentación. Señor, no me dejes caer en tentación. Espíritu Santo, Él nos dice que Él siempre nos da una salida, que Él siempre nos da la opción de un paso al lado. Siempre nos la da. Lo que pasa es que es más rico dar el paso al otro lado. Pero no. Porque entonces no estamos caminando en su voluntad. Y mañana voy a decir, Señor, ¿y por qué a mí? Si yo voy todos los días, si yo oro todos los días, ¿y por qué a mí si hago el tiempo con Dios? Y el Señor dice, yo no te conozco, recuérdame. Entonces, mire, la gracia, además de todo lo que hemos hablado de la gracia en los últimos 10 años, también nos da empoderamiento. Porque con la gracia nos da la posibilidad de tener todas las características y las cualidades que se requieren para ser santo. Es que yo soy hombre en la carne es débil, pastor, la carne es débil. Pero tenemos un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Dominio propio. En 2 Corintios 12:9 dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Es imposible vivir en santidad en nuestras propias fuerzas, es imposible. Precisamente, justamente eso era lo que pasaba en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento la ley que el Señor le dio a Moisés lo hacía a uno perder toda la posibilidad de salvarse con un pecadillo así de pequeño. Pero es que era imposible no pecar. Ahí la carne ganaba, porque el espíritu no estaba allí. Y eso es lo que pasa, cuando nosotros tratamos de hacer las cosas en nuestras propias fuerzas, fallamos. Ya no quiero volver a... No se sienta nadie aludido, estoy hablando de ejemplos. No quiero volver a tomar, no más. Y no voy a tomar y no voy a tomar. Es difícil. Y no voy a volver a jugar en el casino y no. Y voy a... Pues puedo aguantar una semana. Cuando nosotros hacemos tratamientos de adelgazamiento, le enseñamos a la gente que esa dieta que le vamos a dar, mientras la acompañamos de otra cantidad de cosas alrededor, esa dieta va a durar un mes, 40 días. Y la persona empieza con una fuerza de voluntad. Y justo llega como Robert, que le fascinan los buñuelos. Y empieza, va a ponerme yo como ejemplo. Empiezo, uy, ya, llevo una semana y no me he comido ni un buñuelo. Robert es un buñuelo. 15 días sin ni un buñuelo. 20 días sin nada. Doctora, no me he comido ni un solo buñuelo. Y me aguanto y paso y veo esos buñuelitos de acuario. Esos buñuelos de acuario. Eso que le toca a uno coger con servilleta y primero secarlo. Y entonces cuando están viejitos, entonces no digo, uy, ese pan de bonito, ese pan de yuca con Coca-Cola de la casa. Pero como yo tengo fuerza de voluntad, 20 días y nada. Me he aguantado. 30 días y yo soy un macho. 40 días. Cumplí. Pude. Yo soy muy fuerte. El día 41, ay, ahora sí me voy a comer mi buñuelito de que como 10. Porque estuve trabajando todo el tiempo en mis fuerzas. Entonces, cuando nosotros hablamos de adelgazamiento, hablamos de cambiar hábitos, ¿no? Pero aquí, cuando hablamos de una vida en santidad,
hablamos de tener al Espíritu Santo y Así dejarlo. es, amén. Porque solos nos vamos a indigestar con tantos buñuelos de pecados. Pero cuando en el Espíritu de Dios lo dejamos actuar a Él, podemos vencer la tentación. Porque Él nos dio la posibilidad de vencerla. Él no te va a pedir nada que tú no puedas hacer. Ni te va a reclamar nada que Él no te haya dado antes. Nunca. Eso me acuerda, por ejemplo, de la parábola de los talentos. Que a que le dio un talento dije, yo sabía que tú eras un amo severo, que pides donde no has sembrado, y desde el comienzo estaba desconociendo lo que realmente somos, porque el Señor no te va a pedir nada que no te haya dado antes. Él no te va a pedir santidad si no te ha dado el paz y salvo para que seas santo. Podemos ser santos. Amén. Ahora, que es un proceso, sí. Que tenemos que ir renovando día tras día nuestra mente, sí. Que cuando nos devolvemos el Señor Fran nos lleva otra vez a repetir el curso, otro proceso, sí. Pero allá vamos a llegar. A la estatura del varón perfecto. Pero no por nuestras fuerzas. No luchemos en nuestras fuerzas. Metámonos en oración. Metámonos con el Señor. Pidámosle que se deje conocer. Yo quiero conocerte, Señor. Pidámosle que entre a vivir en nuestro corazón y tener intimidad con Él. Eso es lo único que nos puede dar las fuerzas para vivir en santidad, que es lo que Él quiere que vivamos. Hebreos 12 dice, seguid la paz con todos y la santidad. Repito, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual... Nadie verá a Dios. ¿Cómo? Nadie verá a Dios. Nadie verá a Dios. Nadie verá a Dios. Ahora, nadie verá a Dios posiblemente no quiera decir salvación. Una cosa es verlo y otra cosa es estar salvo. Porque, ¿qué es ver a Jesús? Por ejemplo, ¿cuántos de acá son colombianos? Levante la mano. ¿Cuántos de acá el presidente de ustedes es un señor Duque? Bendición. Entonces, si yo le pregunto cuál es tu presidente, tú dices, mi presidente es Duque, ¿cierto? ¿Cuál es tu presidente? El presidente Duque es tu presidente. Y lo que él determina y firma influye e incide en tu vida y en la mía. Y da discursos y va y visita y habla y dice y toma decisiones y todo influye en nosotros y nosotros seguimos diciendo yo soy colombiano y mi presidente es el doctor Duque, ¿cierto? ¿Cuántos de ustedes conocen personalmente al doctor Duque? ¿Cuántos han hablado con él? ¿Cuántos conocen sus gustos, su intimidad, lo que realmente siente? Eso nos puede pasar con el Señor. Todos podemos estar diciendo, yo soy cristiano. Mi Dios es el Dios creador, el que envió a Jesucristo, su Hijo único, a que muriera por mí. Y su sangre la pagó Él para darme salvación y vida eterna. Eso lo decimos, ¿cierto? ¿Y es verdad? Claro que es verdad. Y podemos vivir toda nuestra vida en esa misma condición. Todos los fines de semana venir a la iglesia y alabarlo y adorarlo y recibir la palabra, y venimos a estudiar a los cursos de capacitación y hacemos lo que sea y seguimos diciendo mi Dios es el Dios de Abraham, de Jacob y de Isaac. Mi Dios es el mismo Dios de Moisés. Lo amo y creo en Él. Pero ¿lo conoces? Ay, ay, ay. Ahí no hay amén. ¿Lo conoces? Yo nunca he conversado con el presidente Duque. Nunca. No tengo ni idea de cómo es él. Es más, parece ser como alto. Pero no sé. No sé si sea alto o bajito realmente, porque en televisión como que no creo. Juan 14:21 dice,
El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Así es, hermano. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Voy a volver a leerlo. Repito, nuestra Biblia base, y sigo enamorada de ella y convencido de que la que debemos seguir es la Reina Valera. Pero a veces es bueno leer otras versiones para complementar los diferentes puntos de vista de lo mismo. En Nueva Traducción Viviente dice: los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. Tan fácil como que el que no los acepta y no los obedece, pues no lo ama. Entonces yo amo al Señor, pero pues esta nochecita, Señor, no te voy a amar esta noche, mañana te sigo amando. ¿Cierto? Y porque me aman a mí, dice el Señor, mi Padre los amará a ellos, y yo los amaré, y me daré a conocer a cada uno de ellos. Caminando en obediencia, caminamos en amor y amamos al Señor. Y cuando amamos al Señor, porque caminamos en obediencia, Él se va a dar a conocer a ti. ¿Sí ven? ¿Sí ven ese juego de palabras? A los que creen en mis mandamientos y los ponen por obra, esos son los que realmente demuestran que me aman. Y a esos que me demuestran que me aman, yo me les voy a dar a conocer. ¿Quién quiere conocer al Señor personalmente? No sigamos viviendo en un círculo vicioso de que todo el tiempo creemos que somos muy santos y resulta que no conocemos al Señor. Que no conocemos algo. ¿Tú decías algo, perdón? ¿Tú decías algo? Juan 21. Si la puedes poner. Entonces, la única forma que tenemos, la única esperanza que tenemos de que Él se nos muestre y lo conozcamos, es que hagamos sus mandamientos en amor. O si no, no. Esos pecadillos y esa kriptonita de la que vimos antes, no nos va a dejar. Y esa, aceptar y guardar sus mandamientos, nos sigue hablando de la santidad no posicional, sino conductual, de nuestra conducta, de lo que hacemos. Son dos tipos de santidad: posicional y conductual. Juan 15:14 dice: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os llamo amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Todos somos sus hijos, sí. Cuando lo recibimos somos sus hijos. Pero Pablo en Gálatas 1 nos dice, Gálatas 1, que mientras sigamos siendo niños espirituales, no nos diferenciaremos de los esclavos. Oigamos esto. Oigamos esto. Los niños espirituales no son diferentes de los esclavos, dice Pablo en Gálatas. No nos podemos dar el lujo de no crecer, de no madurar en él, porque seguiremos siendo esclavos. Qué terrible, ¿no? De tal manera que la santidad no es un fin a alcanzar. La santidad no es la meta. La santidad es la entrada. La santidad es como vamos a comenzar a vivir esa vida plena con Él, conociéndolo. Por eso en Juan 10, 7 y 9 dice, Jesús dice: yo soy la puerta, pero la puerta no de salida, sino la puerta de entrada. Él dice que para comenzar la vida con Él, para entrar a vivir una vida plena con Él,
tenemos que buscarlo primeramente a Él, porque Él es el que nos da la entrada. En Efesios 5, 26 y 27 nos dice, para santificarla, habiendo purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Voy a volver a leerlo. Efesios 5, 26 y 27. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Lavamiento del agua por la palabra. A fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Aquí vuelve a decir entonces que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Pero mire que desde el 26, y esto es lindo, mire. Una iglesia sin mancha. ¿Por qué? ¿Por qué esta iglesia es sin mancha y puede venir por ella? Porque fue lavada con la palabra. Y es en ese momento en que es la santidad posicional. Mire qué pasa. ¿Quiénes han sido bautizados en aguas? Amén. Bueno, ¿qué es lo que ocurre ahí cuando somos bautizados en aguas? No es para salvación es cuando lo recibimos. Cuando somos bautizados en aguas es cuando el Señor está limpiando, purificándonos para empezar a ser parte de su iglesia. Así es. Hay quien dice, no, yo tal vez no me bautizo, no, yo tal vez no, después. Eso quiere decir que no está siendo purificado para formar parte de su iglesia, no de la salvación, de la iglesia. Porque es la palabra que hace que seamos purificados y que nos ponga como santos de su iglesia. Por eso la importancia, por eso en Mateo 28 él dice bautizándolos. Bautizándolos. Para el Señor Jesucristo es muy importante que nos bauticemos en aguas. Que nos bauticemos en aguas. Porque ahí nos da el primer grado. Nos da la santidad. Ahí cobra efecto la santidad. En el versículo 26 nos muestra claramente que Él purificó su iglesia con el agua de la palabra. Con el agua de la palabra. En unos momentos en la palabra se habla de agua significando su espíritu. Pero aquí el agua está significando su palabra. Amén. El bautismo en aguas, el Señor quiere limpiar a su iglesia escogida. De modo que cuando una persona recibe al Señor en el corazón, nace de nuevo. O por lo menos inicia el proceso de nacimiento. Y en el bautismo en aguas lo incorpora a su iglesia, a su novia. Le dice, le coquetea y le pica el ojo. Le dice, quiero ser tu novio, ¿me aceptas? En el momento del bautismo. Y nos hace santos. Pero ya en Apocalipsis 19, 7, 8 y 2, 1 dice, Juan ve a una iglesia. Juan, fíjense que comenzábamos desde Génesis, ahora Apocalipsis. Juan, que es el que está viendo las visiones de Apocalipsis, dice que ve a la iglesia ataviada y vestida para el Señor. Qué importante que nos vistamos bien para venir a la iglesia. Pero aquí en Tierra Nueva todos se visten bien para venir a la iglesia. El mismo Señor purifica a su novia para presentarla a Él mismo. Él nos purifica a nosotros, que somos su novia, para presentársela a Él. Así es. ¿Sí? Amén. Porque el día en que en el arrebatamiento Él nos llame desde una nube, nosotros, su novia, vamos a subir y vamos a ser presentados a Él. Porque todas las cosas las hizo Él Por Él. para Él. Son hechas por Él, para Él.
y a nosotros nos santificó para Él y nos hizo sus santos para presentársela a Él, que es el novio. Él nos da todas las condiciones porque ya es como el papá que le da plata al hijo para que le compre el regalo del Día del Padre. ¿Cierto? Pero ese novio que nos está preparando y santificando para Él, viene en cualquier momento. Es decir, puede venir ahora, esta noche o mañana. La mancha que fue borrada por la purificación de Cristo y está sin arruga. ¿Qué significa sin arruga? Sin arruga es que la piel de su novia, o sea, su iglesia, es una piel lozana, ¿sí? Que parece como el durazno. Así tenemos que lucir nosotros. Nosotros, como iglesia, tienen que ver, ay, cachetoncito así que les provoque darnos un pellizco en el cachete, sí. Y cuando habla de cosas semejantes, está hablando de la distorsión que ocasionamos cuando pecamos, porque cambiamos por completo. El pecador cambia por completo. Así como uno conoce muchas veces al que está consumiendo droga porque lo ve diferente, ¿cierto? Cambia por completo. Entonces vimos 5, si nos devolvemos al versículo 5 de esto, dice, el Señor hizo 5 cosas por nosotros. Primero la amó, o sea, nos amó. Se entregó por nosotros, ¿cierto? Tercero, nos santificó. Cuarto, nos purificó por el agua de la palabra. Y quinto, se la presentó a Él. Yo me emocionaría. Él nos amó, se entregó por nosotros, nos santificó, nos purificó y nos va a presentar a Él mismo. Él es nuestro novio. Él ya hizo todo por su iglesia. Solo queda pendiente que se la presente, que puede ser en cualquier momento. En las bodas del Cordero será, ¿no? En el arrebatamiento. Pero Él ya lo hizo todo. Todo lo hizo. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros? Recibirlo a Él. Utilizar ese regalo que el Espíritu Santo obra en nosotros para mantenernos sin arruga. Porque Él nos limpió y nos puso sin mancha. Ahora nosotros, no es que no nos arruguemos, sino que nos mantengamos sin arruga y sin cosas semejantes. Eso sí nos corresponde a nosotros, pero lo podemos hacer porque el Espíritu de Dios vive en ti y en mí. Amén. Tenemos que mantenernos limpios. La santidad posicional siempre la tendremos, siempre seremos santos. Como mi esposa es mi esposa desde que nos casamos hasta el día de hoy, sigue siendo mi esposa y siempre será mi esposa. Nosotros tenemos que mantenernos, somos santos porque Él nos puso santos, nos apartó para Él. Pero cuando Él nos llame para presentarse ante Él, tiene que llamar a una iglesia sin mancha y sin arruga. Por eso tenemos que vivir una vida nueva en santidad, que es la que Él nos prometió. Tenemos que caminar como Él quiere. Su llamado está próximo. Estamos en los últimos tiempos. Que no nos suceda como a las vírgenes insensatas que se gastaron el aceite pensando que se demoraba. Entonces no importa, hoy me doy la canita al aire y mañana pido perdón y rezo y peco. Y listo, Él me vuelve a perdonar, sí, Él te vuelve a perdonar. Pero ¿quién te dice que no va a venir esta noche por ti? Que no suceda como a las vírgenes. Tierra nueva, una vida nueva en santidad. Así es. Hoy el Señor quiere exhortarlos, quiere animarlos a que le obedezcamos, a que le sigamos, a que nos enamoremos de Él, que lo dejemos entrar para que Él se deje conocer de nosotros. Él quiere conocerte, pero también quiere que tú lo conozcas. Por eso tenemos todavía 6 meses por delante, para que cuando hay una palabra profética, uno tiene que buscar el cumplimiento de esa palabra y no sentarse a esperar que esa palabra caiga. Si a ti te dicen, mira, yo veo, y te dicen que yo te veo a ti sirviendo al Señor, yo veo a ti sanando, yo te veo a ti predicando, y tú
coges esa palabra y entonces ya no vuelves a la iglesia porque el día que vamos a esperar el día que se cumpla. No, ahí es cuando más tienes que venir, cuando más Así tienes es, que preparar. Lo mismo pasa con esta palabra profética. Si Él dice que nos iba a dar una vida nueva en santidad, Él la va a hacer, pero nosotros tenemos que buscarla. Amén. Tenemos que buscar esa santidad. Por eso vamos a orarle al Señor y vamos a comprometernos con Él. Yo quiero que cierres tus ojos, ahí donde están. Quiero que todos cerremos los ojos. Y vamos a orar al Señor. Vamos a decirle cuánto le amamos y cuánto le necesitamos. Señor, papito lindo, tú eres precioso, Señor, poderoso y grandioso. Solo tú eres gigante, Señor. Y solo a ti me entrego, Señor. Solo a ti me entrego porque solo tú mereces. Por todo lo que tú hiciste, porque eres no solamente quien nos amó, sino quien nos escogió. Eres quien nos da toda la gracia para poder ser santos, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Papito lindo, Papito Santo. Gracias. Gracias. Sigue ahí con los ojos cerrados. Y vas a orarle al Señor. Vas a pensar en Él. Sigue orándole al Señor. Órale, órale, órale con todo tu corazón. Notas que aprendí a andar solo, si notas que aprendí a vivir sin ti, si notas algo así, que solo dependo de mí, si notas que las cosas importantes hacer todo a mi modo, si notas algo así, que solo dependo de mí, corrígeme y hazme ver, hazme saber que no estoy bien, háblame, no me dejes continuar, háblame que es por mi bien, háblame y hazme saber que yo estoy mal, háblame, por favor, corrígeme, y aunque duela hazme volver al camino donde un día caminé, háblame. Dios, háblame. Si me ves preocupado por pensar en tantas cosas que quiero lograr, si solo pienso en mí, si ya no pienso en ti, si notas que la fama me hizo cambiar y ves que no soy el mismo al hablar, si notas algo así, no me dejes seguir, corrígeme y hazme ver, hazme saber que no estoy bien, háblame, no me dejes continuar, háblame que es por mi bien, háblame y hazme saber que yo estoy mal, háblame, por favor.
favor, corrígeme, y aunque duela, hazme volver al camino donde un día caminé. Háblame. Muchos se han olvidado que la gloria es para ti, pero si eso me pasa a mí, yo prefiero no seguir. Háblame, no me dejes continuar, háblame que es por mi bien, háblame y hazme saber que yo estoy mal. Háblame, por favor, corrígeme, y aunque duela, hazme volver, Señor, hazme volver al camino donde un día caminé. Háblame, no me dejes continuar, Señor, ya no quiero pecar más. Háblame, Señor, corrígeme y llévame nuevamente a tu camino, Señor, a esa senda que tú me has mostrado. Que me estoy apartando, Señor, corrígeme, háblame, papito, háblame, 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 Señor. Gracias, Señor. Háblanos, Señor, y no nos dejes apartarnos de ti nunca, Señor. Nunca, nunca. Si notas que nos estamos olvidando de ti, Señor, háznoslo saber. Si tú notas que estamos caminando por donde no debemos, háznoslo saber, Señor, y corrígenos, Señor. No nos dejes perder, Señor. No queremos perdernos. Queremos que cuando tú llegues, nosotros estemos listos, ataviados, vestidos de lino fino, del mismo lino fino que tú nos has proveído, para subir a ti, Señor, como esa novia que tú esperas, como esa novia que tú deseas, Señor. No queremos perdernos, Señor, en el camino. No queremos, Señor. Gracias, papito. Gracias por tu espíritu. Gracias, Señor. Amén. Y amén.